A ver, esta es la segunda parte del tema de hoy. Hicimos en dos videos para que no fueran tan largos. En el que le interese el tema, bueno, sí, verá el segundo video, ¿eh? Así que continuamos hablando de lo mismo y estamos hablando de lo que es justificación y lo que es condenación. Y qué es lo que me trae justificación. Yo creo que ya dijimos, dejamos claro que la justificación es un regalo de Dios y Cristo nos justifica. Y hablamos de que la justificación es un evento en tu vida. Dios no te justifica cada rato o al final de tu carrera o al final de tu vida. Dios te justifica cuando vienes a Él. Por eso la Biblia dice que Dios es el que justifica al impío. ¿Sí? El impío quiere decir el que no es pío, el que no es creyente. Entonces, cuando éramos eso nosotros, bueno, antes de venir a Cristo, no éramos impíos y Cristo nos justificó en ese tiempo. Sí, Cristo no justifica al justo. Él no se espera que hagas cosas justas para justificarte, sino en el momento que tú eres un injusto o un impío, Dios te justifica. Y esa es la justificación, un regalo de Dios, que básicamente es Dios te da de su justicia. Dios te hace justo, Dios te salva, Dios te prepara para ir al cielo. Ya sea que mueras, no vas a morir, vas a dormir, como dice Pablo, y vas a ser resucitado al toque de la final trompeta. O ya sé que el Señor venga por nosotros y nos arrebate. Yo creo que nuestra generación es la última generación y está pronto la venida del Señor. Y especialmente últimamente vemos que las cosas están cambiando muy rápido y a veces al entrar este año veíamos todo más o menos igual y podemos decir, no, quizás Señor todavía tarde en venir, pero vemos que en un mes todo cambió y de repente digamos, wow, las cosas sí pueden cambiar. El mundo cambió, el mundo que conocíamos usted y yo en enero, ya para marzo ya no era el mismo mundo, todo había cambiado. Así que imagínense si el hombre puede hacer que cambie las cosas globalmente tan rápido, imagínense lo que el Señor puede hacer. Entonces, eso es la justificación, es un regalo de Dios. Y la condenación es pues lo contrario. La condenación es haber faltado a la ley de Dios y por lo tanto morir y morir eternamente apartado del Señor. Eso es la muerte eterna. Ve lo que dice, seguimos leyendo en Romanos, estamos en el 6. 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ya, la ley es santa, es buena, pero la ley me dice lo que es pecado. Me da conciencia de pecado. El momento que soy consciente de pecado, pues estoy destinado a la muerte, porque la ley me condena a la muerte por el pecado. Y es algo que muchos cristianos repiten este texto. La mayoría de cristianos se sabe este texto, porque la paga del pecado es muerte. Y te lo dicen y te asusta, ¿no? Pero fíjese cómo es hablamos de pensar bien y cómo a veces pensamos tan negativamente que decimos esa parte del texto y no decimos la segunda parte.
La segunda parte dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí, ya? Entonces, como cristianos somos muy dados a ser así como amarillistas, ¿no? O negativos, o pesimistas, ¿no? Porque decimos, la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, yo me quedo con la segunda parte, porque es la parte que me corresponde a mí. Ya pagué por el pecado, no yo, pero pagó Jesucristo. Entonces esa cuenta está saldada. A mí no me importa que la paga del pecado sea muerte, me importa por las almas, por los demás, pero no me importa para mí en lo personal, porque yo tengo una dádiva de Dios, tengo un regalo de Dios, que es la justicia que me trae vida eterna. Entonces, ese es mi punto, que pensemos correctamente, que pensemos como la Biblia dice. Yo sé que en el Antiguo Testamento habla de cómo Dios dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces Dios nos decía o nos da a entender que nosotros pensamos diferentes a Él, que Él pensaba de una forma, nosotros pensamos de otra forma, y eso es lo que hasta el día de hoy pensamos que así es. Pero sin embargo, Pablo dice, pero nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Sería? Y eso, sinceramente, no es una realidad en la vida de todos los cristianos, porque no todos tenemos la mente de Cristo. Pero lo que Pablo está diciendo, nosotros podemos tener la mente de Cristo. Entonces nosotros podemos pensar como Cristo. Si nosotros pensamos como Cristo, pues vamos a ser como Cristo. ¿Sería? Entonces, entre más pensamos como Él, y cómo pensamos más como Él, entre más le conocemos más. Perdón, entre más le conocemos, entre más adquirimos conocimiento del Señor. Eso es lo que la Biblia le llama madurez espiritual. Entre más maduramos, más conocemos, más agarramos la onda, pues más nos vamos a parecer a Él, porque vamos a pensar más como Él. Ese es todo el punto. El punto no es de que soy libre de la ley y puedo hacer lo que me dé mi gana. Si piensa así, está equivocado. Soy libre de la ley para justicia, soy libre de la ley para parecerme más al Señor, para hacer cosas mejores. ¿Ves lo que dice enseguida? Dice, ya vamos al capítulo 7. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y entonces, ¿en qué forma se enseñorea la ley del hombre? Pues en la forma de que, como el hombre es pecador, pues la ley siempre va a estar ahí y la ley va a decir, eso que hiciste merece castigo. Y la ley es real, la ley es de Dios, es palabra de Dios. Entonces la ley no se puede quebrantar, ni se puede a romper, es lo mismo. No se puede torcer, quiere decir, porque eso es la ley. Inclusive la ley humana no debería hacerse así, aunque a veces pasa lo contrario, pero la ley no es para romperse. Entonces por eso, mientras que el hombre vive, se enseñorea del hombre. Pero vamos a ver si eso también aplica a mí. Y Pablo da un ejemplo, da una analogía. Dice, analogía tomada del matrimonio. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Yo creo que esa parte todos la podemos entender, ¿no? Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, se ve como la Biblia dice,
que hemos muerto a la ley. Entonces, si yo estoy muerto a la ley ya no se enseñorea más de mí. Y por lo tanto, el pecado no se enseñorea más de mí, por lo tanto, la muerte no se enseñorea más de mí, porque morí para la ley. Y ahora vivo para Cristo. Y eso es lo que a veces nos hace sentir mal, que cómo es posible que ya no pueda yo, o no tenga que obedecer la ley. Pero la Biblia no dice eso. Por supuesto que una vez más, cuando habla de la ley, habla de los 10 mandamientos. Y eso no quiere decir que voy a hacer lo contrario a lo que la ley dice. Pero eso quiere decir que ya no estoy sujeto a esa ley, a la ley a la ley de méritos, de portarme bien para poder obtener bien. Y principalmente aquí está hablando de salvación. Entonces, la Biblia es muy clara al decirnos que la ley no nos salva, que la ley nos justifica. Entonces, aquí ese es el contexto, que la ley no me salva, pero ahora Cristo vino y por su justicia Él sí me salva. Entonces ya estoy muerto a la ley, no me debo la ley. Ahora me debo a mi nuevo esposo. Si fíjate, la analogía aquí es como de un matrimonio. Entonces, si la ley era como nuestro esposo, un esposo que nos demandaba, y sin embargo la ley murió para nosotros al morir para la ley, tenemos otro esposo que es Jesucristo, que no nos demanda, sino que nos suple. Él nos suple salvación, nos suple santificación, nos suple todo lo que queramos. Acabamos de leer, leímos hace rato, en Colosenses, que dice que nosotros en Jesucristo estamos completos. No necesitamos nada más, no necesitamos la ley para salvación, no necesitamos la ley para nada, sino estamos completos en Jesús. Y sin embargo, la ley, mientras alguien quiere vivir por la ley dice, pues si dice, no adulterarás. Entonces una persona, mientras no adultera, se siente bien por no adulterar. Sin embargo, cuando Jesús vino, dijo, ¿crees que porque no adulteras guardas la ley? Dice, yo te digo que si codicias a alguien en tu mente, ya adulteraste. O crees que porque no has matado, estoy en pocas palabras diciéndolo, dice, ¿crees que porque no has matado has guardado la ley? Dice, pero yo te digo que si le llamas tonto a tu hermano, eres culpable de homicidio. Entonces, fija, aparentemente tú puedes decir, entonces en Cristo las cosas son más fáciles. No, en Cristo inclusive son más difíciles, pero no son difíciles porque estamos basados en Él. ¿Sí? Es como si Cristo nos estuviera diciendo, no creas que puedes llegar a ser perfecto, no se puede, es imposible. Básicamente eso es lo que Cristo lo estaba haciendo, nos está cerrando las puertas para que no pensemos que nosotros podemos por nosotros mismos, sino que lo necesitamos a Él como nuestro Salvador. Seguimos leyendo, dice, y se diga que aquí versículo 4, otra vez lo leo, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces sería que el vivir bajo la ley no llevamos fruto para Dios. Es algo de lo que todo cristiano debe de buscar, de llevar fruto, porque es algo yo creo que básico o lógico que queramos llevar fruto. Sin embargo, mientras uno vive por la ley, uno puede llevar fruto para Dios. Así que para dar fruto hay que salirnos de la ley. Y
hay mucho que hablar que es vivir por la ley. Y por eso decía que algo básico, lo principal, es de dejar la condenación, dejar sentirnos que vivimos en pecado, dejar de andar diciendo que somos pecadores, eh, dejar de sentirnos mal por el pecado o estar conscientes de pecado. Eh, la Biblia, Pablo le llama a Timoteo, a no abandonar la fe y la buena conciencia. La buena conciencia es eso, de saber que mis pecados fueron perdonados. Cuando yo estoy libre de condenaciones, porque me siento o sé que mis pecados han sido perdonados. Y eso es tener buena conciencia. Y también nos llama a no tener mala conciencia en la Biblia. ¿Cuál es la mala conciencia? Pues cuando estoy consciente de pecado. Cuando el pecado está ahí y pienso que porque me he portado bien, estoy bien. Eso es también estar consciente de pecado. ¿Sí? O sea, de una forma o de otra. Si creo que porque hice algo malo, estoy mal, o también si hice algo bueno y estoy bien, eso es vivir bajo la ley. Eso es vivir por méritos. Y eso es, si usted se analiza su vida, no analiza la vida de los demás, analiza su propia vida, y va a ver que eso es muy común en nosotros. Cuando nuestra conciencia nos dice, estás bien porque has hecho lo correcto, vas a la iglesia, y eso es lo más básico, ¿no? Pero a veces lo más básico es pensar, bueno, voy a la iglesia, le sirvo a Dios, oro, leo la Biblia, ayuno, todo eso, y me hace sentir bien, me hace sentir que estoy en lo correcto y que eso me va a llevar a Dios. Especialmente en estos tiempos que está pasando esto, se nos dice, es tiempo de buscar a Dios, de meterse con Dios, de orar, y es tiempo de orar, por supuesto, de pedir por la gente que está sufriendo. Y para eso es la oración, pero no es para sentirme bien, ¿sí? Que queremos orar para sentirnos bien, para sentirnos que estamos haciendo méritos para el Señor, para que el Señor nos tenga en cuenta y nos libre de esa situación. Eso es vivir bajo la ley. Y vivir bajo la gracia es aceptar que mis pecados fueron perdonados, que mi destino final es irme con Cristo a vivir. Y básicamente eso es. Por supuesto hay muchas más cosas que te dicen que andas bajo la ley. Y bueno, si podemos seguir hablando y quizás lleguemos a ese punto. Estamos en el capítulo 5, perdón, en el capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Dice, cuando estábamos en la carne, cuando éramos no creyentes, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Sí? Como la ley nos llevaba a eso, a sentir pasiones pecaminosas. Estamos hablando de la ley de Dios, y la ley es algo que me debe de apartar de eso, o de tener deseos pecaminosos. Sin embargo, la ley me llevaba a tener esos deseos. Entonces, fija, el vivir bajo la ley, vas a estar esclavizado todavía a esos deseos pecaminosos, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí? Lo que dice, hemos muerto para la ley, dice, entonces tenemos que servir bajo este nuevo régimen, bajo este nuevo reinado, bajo este nuevo señorío, que es el del Espíritu, el espiritual, el del Jesucristo,
de la vida de Jesús, de su muerte, de su resurrección, de su vida, de lo que Dios logró para mí a través de su sacrificio. Y no bajo el régimen viejo de la letra, que ya no estemos bajo ese reinado de la letra, de los mandamientos. Así de sencillo. Y nos seguimos leyendo. Y por favor no crea o no piense que yo estoy en contra de los mandamientos. Yo creo que los mandamientos son santos, pero no son para mí, porque mi carne es débil. No puedo llevar los mandamientos. Entonces Cristo sabía eso. Eso no tomó por sorpresa a Jesús, porque ese no es el... La Biblia dice que Jesús había decidido morir por nosotros antes de la fundación del mundo. Así que la ley no fue el plan A del Señor. El plan A del Señor siempre fue morir por nosotros. Amén. Y aquí Pablo aclara lo que le estoy diciendo. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, para las personas que piensan que cuando aquí estamos, la Biblia está diciendo que estamos muertos a la ley, piensa que estamos muertos a la ley ceremonial, que ya no tenemos que circuncidarnos o que no tenemos que guardar todas esas ceremonias, ¿no? de los ritos y cosas así, y de los sacrificios de animales. No, está hablando de los 10 mandamientos. ¿Sí, ya? Porque donde dice la Biblia no codiciarás, no dice Éxodo 20, no sé qué versículo, dice no codiciarás. ¿Sí, ya? Está hablando de los 10 mandamientos. Y Pablo dice, ¿qué pues? ¿La ley es pecado? O sea, ¿la ley es mala? No, no es mala. Dice, pero yo conocí el pecado por la ley. Dice, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Sería? ¿Qué fue lo que hizo que Pablo sintiera codicia? Cuando supo que codicia era malo. Codicia era malo y Pablo empezó a sentir codicia. Estaba diciendo, cuando no sabía que codiciar era malo, pues ni sabía lo que era codicia, pero cuando ya supe que era malo, empecé a codiciar. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando Pablo estaba sin la ley, cuando estaba inocente, cuando era un niño. Pero una vez que Pablo llegó a cierta edad y perdió la inocencia y supo lo que era codiciar por la ley, dice que empezó a codiciar. Dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces ya la ley lo mató. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Ya? Entonces, ese mandamiento que es para vida, porque la ley es para vida, pero a Pablo le resultó para muerte. Y no solamente a Pablo, a usted, a mí, a todo el mundo. La ley nos trae muerte. Por eso Pablo le llama a la ley el ministerio de la muerte. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es más, es lo que Pablo dice, la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Simplemente eso, que al conocer
lo que la ley dice, el pecado toma más fuerza en nosotros y nos mata. Y el único que nos podía salvar de esa muerte, pues fue Jesucristo. Porque sabemos que la ley es espiritual, ¿ya? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, si nosotros no tuviéramos cuerpo carnal, pecaminoso, pues la ley nos haría mucho bien, pero como tenemos ese cuerpo, o teníamos, pues la ley nos hizo daño. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Antes de ir más adelante, más le quiero decir, Pablo aquí está poniendo como ejemplo, y eso es algo que todos pasamos por este punto de que queremos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y eso es algo tan normal en los cristianos. Cuando venimos al Señor, queremos portarnos de lo mejor, pero no podemos. Queremos hacer lo bueno y hacemos lo malo. Y no queremos hacer lo malo y lo hacemos. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero esto no es algo por lo cual yo me deba de guiar. Decir, bueno, sí, entonces eso es normal que yo quiera hacer lo bueno y no pueda hacerlo. Pablo está diciendo aquí esto como un ejemplo. Y no tiene que ver el contexto por qué Pablo está diciendo esto. Porque esto no es normal, eso no debe ser una normalidad en un cristiano. Es común que pase, pero eso no debe ser normal. Hay algo mejor que esto. Cuando Pablo está hablando aquí de lo que es vivir bajo la ley. Cuando tú vives bajo la ley, esto va a ser una normalidad en tu vida. Pero cuando vives bajo el Espíritu o bajo la gracia, esto no debe ser normal. Seguimos leyendo. Una vez más dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Sería? Pablo aquí está diciendo, si sigo tratando de irme por la ley, esto me va a suceder. Entonces por eso le digo, esto no es normal, esto no es algo de que ella hace decir, entonces así como Pablo le pasaba, así me pasa a mí. Le puede pasar, pero el Señor quiere que salgamos de ese nivel, que pasemos a otro nivel. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vea lo que Pablo dice. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Básicamente lo que está diciendo aquí Pablo es cierto que nuestra mente queremos servir al Señor, pero hallamos que es difícil. La gente a veces dice, no, es muy difícil servir al Señor. ¿Por qué es difícil? Porque queremos vivir bajo la ley, bajo méritos, y por eso se nos hace difícil servir al Señor.
Pero vea lo que dice el capítulo 8. ¿Cuánto tiempo llevamos? 27 puntos. Ok, ya vamos a terminar. Vea lo que dice el capítulo 8. Ahora pues. ¿Por qué dice ahora pues? Porque tenemos que ver lo que dice los capítulos anteriores. Y dice, tomando el contexto de lo que ya dijo Pablo, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya, este es un texto conocido, pero que mucha gente no acepta esto como una realidad. Si usted le dice a las personas, la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y oh man, ya son 31 minutos. Bueno, ahora sí ya terminamos con esto. Dice, pero dice aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque ya no vive bajo la ley. La ley es la que trae condenación. Entonces, si usted ya murió para la ley, ya no hay condenación. Si usted murió para la ley y vive en Jesucristo o vive en Cristo Jesús, no hay condenación porque ya no está bajo la ley. Pero vea lo que dice. Y tenemos que seguir con el tema para la siguiente vez, porque dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la condenación no existe porque es una realidad, pero sí puede existir si usted anda conforme a la carne. Entonces, para la próxima vamos a hablar qué es andar conforme a la carne. Porque andar conforme a la carne quiere decir que sí me puedo sentir condenado. Entonces, si ando en la carne, me voy a sentir condenado. Pero si ando en el Espíritu, no. Pero lo que sí es una realidad, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y vamos a tener que terminar ahí. Pero para la siguiente vez seguimos con el tema. Dios bendiga una vez más. Amén.